Estamos hablando de una joven viuda y de la escasa herencia que le tocó. Y para hacerlo es necesario que usted se imagine, ¿no?, que vivió, que nació, que creció en la Holanda de fines del siglo XIX y que hoy está en París en 1891, y es usted una joven de 29 años con un hijo que todavía no cumple un año o que apenas ha cumplido el año, cuyo marido, que es un marido con el que se había casado apenas 2 años antes, más o menos, o menos de los 2 años, acaba de morir. Te ha dejado viuda, te ha dejado con un hijo, y tu legado total se resume en un piso en París, el que te llevó tu marido porque él trabajaba en París, algunos muebles y unos 200 lienzos, pinturas, principalmente del hermano de tu marido, que no tienen ningún valor aparente. A ese hermano quizás lo viste en persona 2 o 3 veces, lo visitaste o los visitó. Era un pintor que, como tantos pintores en París en el siglo XIX, luchaba por hacerse un lugar en el mundo del arte, y el hermano había muerto 6 meses antes que tu marido, y había sido mantenido además por tu marido durante más de una década. Algunos ya saben de quién estamos hablando. En toda su furiosa carrera, ese pintor en cuestión apenas había vendido un solo cuadro. El Viñedo Rojo. Se le había vendido a otra pintora, ni siquiera a un coleccionista, a la pintora Anna Boch o Anna Boch, por la suma de 400 francos, que equivalen a unos 2.000 euros hoy en día, es decir, 10 años de trabajo a 2.000 euros, son 20 euros al año, son casi lo que algunos me dan por menos de lo que me da el más discreto colaborador de Patreon a mí al año. Pero el marido estaba convencido, tu marido estaba completamente convencido de que su hermano era un genio de la pintura. Los hermanos son así. Por otro lado, tu marido, tu propio hermano, al que te quiere muchísimo y que está preocupado por la situación en la que te han dejado. Afortunadamente eres una mujer, por cierto, que tiene una educación superior a la de la mayoría de las mujeres en aquel momento, en aquellos años, en la Europa de fines del siglo XIX. De hecho, habías trabajado como profesora de inglés, sabes varios idiomas, estudiaste en Londres, tu padre te apoyó muchísimo para que estudiaras más de lo que se acostumbra que las chicas estudiaran en aquella época. Pero aún así, tu hermano, que te quiere muchísimo, te ha recomendado que lo que tienes que hacer es tirar los cuadros, vender los muebles, regresar a Holanda y volver a tratar de buscar trabajo como profesora. Tienes esta educación y esto, la pregunta es, ¿qué harías tú? El niño llora, ese es el niño, esa eres tú. El niño llora, las deudas se van a empezar a acumular, hay que comprar comida. ¿Qué harías? Si te llamaras Johanna Bonger, te negarías a vender los cuadros porque, por lo poco que sabes de arte, porque tu marido era merchant de arte, era mercader de arte, era corredor de arte, algo sabes de arte por tu educación, y estás de acuerdo en que el hermano de tu marido era un genio. Porque tu marido era el hombre que aparece aquí a la izquierda, que es Theo van Gogh. Van Gogh se pronuncia, no Van Gogh, como dicen algunos, no sé de dónde sacan una F. Y su hermano era el hombre que aparece a la derecha. La única fotografía que tenemos más o menos certeza que sea una fotografía genuina de Vincent van Gogh a los 19 años de edad. Entonces, reconociendo que su fallecido cuñado era un genio, Johanna Bonger cargó con los más de 200 cuadros de Vincent van Gogh que no quería comprar nadie en París, y dedicó el resto de su vida a dar a conocer al genio de Van Gogh. Era por darle la razón a su marido. Theo decía que su hermano era un genio, pues ahora yo por apoyar a mi marido diré que Vincent es un genio y lo promoveré. Estaba convencida
Yo supongo que estaba convencida, porque es muy difícil embarcarte en una misión así tan tremenda, si no es con absoluta convicción, como lo hizo con absoluta dedicación. Johanna Bonger se fue a Ámsterdam de regreso, puso una casa de huéspedes para poderse ganar la vida y se ganó un dinero extra traduciendo cuentos del inglés y francés al holandés. Se puso a promover a Van Gogh y empezó por escribirles a los viejos amigos de Van Gogh en Francia y a otros pintores como Georges Seurat, Henri de Toulouse-Lautrec, Claude Monet, Pizarro, y a buscar dónde hacer exposiciones de su obra. Ella no tenía más contactos que soy la viuda de Theo Van Gogh, que en algún momento puede ser muy valioso, pero eso a fines del siglo XIX no te abría muchas puertas, ¿no? Las viudas no tenían mucho que hacer con los negocios de los maridos. Cuando mi abuelo muere, yo allá en 1930, pues mi abuela no sabía nada de sus negocios, ella vivía dedicada a su familia. Los socios se llevaron hasta la pelusa de las alfombras, lógicamente. Pero empezó a conseguir hacer exposiciones, meter los cuadros en galerías, venderles a coleccionistas, llegar a coleccionistas muy reconocidos. Se hizo custodia además de los cuadros que eran propiedad por su parte de la hermana menor de los Van Gogh, que era muy buena amiga de Johanna y que acabó también en un asilo con graves problemas mentales como los que había tenido, y lo sabemos bien, Vincent Van Gogh. Después se mudó a Nueva York, se casó un par de veces, se casó una vez más, se enviudó y en 1914, precisamente ante la Primera Guerra Mundial, se va a Nueva York y allí publica por primera vez el otro tesoro que tenía, que eran las cartas que habían intercambiado a lo largo de los años Vincent y Theo Van Gogh. Las cartas que Theo le había enviado a Vincent fueron recuperadas por Theo cuando él fue a ver a su hermano, cuando éste se había suicidado. Tardó un tiempo suficiente desde que llegó a sus habitaciones Vincent Van Gogh después de darse un tiro o de ser víctima de un atentado, nunca se supo. Dio tiempo a que Theo llegara, lo abrazara y Vincent Van Gogh muriera en los brazos de Theo Van Gogh, y al rescatar las cosas de Van Gogh pues estaban las cartas que Theo le había enviado a Van Gogh. De los muchos cuadros que Johanna no vendió, algunos se perdieron en el horror de la Segunda Guerra Mundial, y los restantes con los que se quedó fueron la base del Museo Van Gogh, que hoy se alza en Ámsterdam. El último cuadro del que esta maravillosa mujer Johanna Bonger, sin la cual no tendríamos a Van Gogh muy probablemente, o muy seguramente, sin ella no tendríamos conocimiento del que es para mí el mayor pintor de la historia. El último cuadro del que se deshizo fue una de la serie de 7 girasoles de Van Gogh, y que durante años se lo quiso comprar la National Gallery. El valor, ya dedicamos toda una galería nocturna a los girasoles de Van Gogh, y tiene la característica de ser una cosa trabajada única y exclusivamente con amarillos, salvo los toques de verde y azul, esa pequeña línea azul de atrás y la firma de Vincent que está en azul. Como él decía, firmaba Vincent porque los franceses no sabían ni escribir ni pronunciar Van Gogh. Y esto es una revolución en la pintura, hacer un cuadro solamente a base de amarillos o predominantemente a base de un solo color. Ella le decía a la National Gallery que era un cuadro que había visto todos los días de su vida desde que había nacido su hijo, y le dolía mucho deshacerse de él, pero por otro lado el mundo tenía derecho a ver esta obra maestra. Ahí todavía en 2013 se encontró un Van Gogh que había estado en un desván durante décadas, y todavía faltan unos 10. Alguno puede haberse destruido en la guerra, pero hay expertos y detectives del arte, como por cierto ya te entrevistamos aquí a alguno que ha estado encontrando los famosos cuadros de las monomanías, que siguen buscándolos. Johanna Bonger Van Gogh murió en 1925, y yo personalmente, y por el enorme amor que le tengo a Van Gogh, yo la primera vez que estuve en el Museo d'Orsay, lo que hice fueron malabares extraordinarios. En aquel entonces estaba prohibido tomar fotos, ahora no está prohibido, solo está prohibido el flash. Estaba prohibido tomar fotos y me las arreglé para que un japonés me tomara una foto con este maravilloso autorretrato, uno de los últimos autorretratos de Van Gogh.
Personalmente digo, por el amor que le tengo a la obra de Van Gogh, quiero darle gracias a Johanna Bonger. Sin ella, que fue la segunda persona que amó la obra de Vincent después de su marido Theo, hizo todo, dedicó su vida desde 1891 hasta 1925, muere siendo una mujer relativamente joven, para que tuviéramos hoy en día la gloria que es la obra y también la historia y las cartas y la visión de la vida de Vincent Van Gogh. Espero que les haya gustado la historia. Algunos maestros de pintura admiten cualidades de Van Gogh, pero no lo consideran un genio. ¿Se podría comparar la afición de un pintor con la creencia que Jesucristo o Buda eran lo máximo? No. La importancia, la decisión de qué pintores te gustan es absolutamente subjetiva. La decisión de qué pintores influyen en todo lo que ocurre después de ellos, esa tiene bases históricas. La influencia de Van Gogh, yo solo la he visto cuestionada por un tipo que dice que pinta mejor que Van Gogh, y cuando ves sus cosas dices, pero esto es horroroso. Pues ¿cómo? Primero que nada, nadie se lo compra, a nadie le parece interesante, no tiene ninguna relevancia, ni va a tener ninguna relevancia. Entonces esa gente, a mí es como el tipo que toca en la calle y dice, pues es que Jimi Hendrix era un pésimo guitarrista. Sí. Le dices que sí, le das un euro ahí para que se compre un pan y ya. Estas personas que se llaman maestros de pintura, lo que están haciendo son relaciones públicas. Es decir, si yo digo que Van Gogh es un gran pintor, como lo dicen la mayoría de los críticos de pintura de los últimos 100 y tantos años, los últimos 100 años, como lo dicen los museos que se desviven por tener obras de Van Gogh, como lo dicen los profesores de pintura en la mayoría de los lugares de pintura, en la mayoría de las escuelas de pintura. Si yo digo que Van Gogh es un gran pintor, es un genio que revoluciona el color, que revoluciona la forma de ver el mundo, que revoluciona el uso de modelos, que los otros postimpresionistas estaban usando modelos, pero él tenía que usar a su amigo el doctor Gachet al cartero del pueblo y a su casera, porque no podía pagar modelos, pero estaba recuperando las tradiciones de la pintura de géneros, de la Edad de Oro, de la pintura flamenca, y la pone al día y la lanza al mundo, y cambia la forma de ver la pintura de todos los que vinieron después de él. Pues no soy nada interesante, no va a venir aquí 300,000 personas a ver esto y a decirme, ¡ay, qué bonito que dices eso! No. Pero si yo hago un vídeo donde digo que Van Gogh es una basura y que Miguel Ángel no tenía idea de anatomía y que Leonardo da Vinci ni era tan bueno y que todos son una basura, pues llamo la atención. Lógicamente llamo la atención. Hay gente que vive de eso. La cuñada de Van Gogh y Pablo de Tarso fueron promotores de ambas figuras. ¿No será que triunfó el marketing? No, y no triunfó el marketing. Si tú te metes a la historia de Johanna Bonger y de cómo promueve la obra de Van Gogh, vas a descubrir algo muy interesante. Nadie conocía a Van Gogh, no fue que lo promoviera, fue que lo enseñó. Cuando Claude Monet lo vio por primera vez, alucinó en colores y dijo cosas maravillosas, pero Claude Monet no conocía la pintura de Van Gogh. Probablemente se había cruzado con él en París. La época parisina de Van Gogh es además terriblemente violenta y compleja y bulliciosa. Pero cuando Toulouse-Lautrec se ofrece reta a duelo a alguien que dice que Van Gogh no es buen pintor, y hay un retrato de Van Gogh con Toulouse-Lautrec en alguna de los carteles de Toulouse-Lautrec, cuando ves el valor que le daba Gauguin al trabajo de Van Gogh, cuando ves que los que lo descubrieron alucinaron y empezaron a comprar su obra, no porque hubiera mercadotecnia, simplemente porque no sabían que estaba allí, porque Theo no había logrado promoverlo, porque Theo tenía otras cosas que hacer en la promoción del arte.
Entonces, yo no creo que haya habido mercadotecnia alguna alrededor de Van Gogh. Yo creo que hay el reconocimiento de un gran pintor, como muchos que son redescubiertos tardíamente y adorados. Pero denigrarlo siempre será posible, y además creo que será una forma de conseguir muchas visitas en YouTube, sobre todo si no te compran tus cuadros y necesitas vivir de las visitas en YouTube. Se podría decir que Van Gogh y Picasso fueron los Beatles y The Rolling Stone de los pintores. No sé, es que Picasso es... A mí no me gusta Picasso. Me gusta Picasso hasta el Guernica. Pero ¿sabes qué Picasso me gusta? Y esto es impresionante, y es raro decirlo. El adolescente. Un día fui a dar una charla, no sé, a una ciudad aquí en Galicia. Y había donde estuvo viviendo Picasso. Y tenía una exposición de las obras adolescentes de Picasso. Tiene una niña gitana descalza, sentada en una silla, que es una maravilla de pintura, un cuadro maravilloso. Y luego otros museos de Picasso con su obra más del cubismo delirante para allá. No me dice nada, no conecto con él para nada. Con el Guernica conecto perfectamente, con las damas de Aviñón, con su época rosa, con su época azul, pero en cambio Van Gogh, con todas sus épocas más grises, y luego el estallido del color, cuando sale de París, o en París mismo, siempre lo encontré interesante, sugerente, emocionante. Yo creo que Picasso pintaba por pasión de la pintura. Le apasionaba la pintura. A Van Gogh le apasionaba lo que pintaba. Por lo menos esa es la impresión que a mí me da. Le apasionaba lo que pintaba. Los cipreses. Esos cipreses de Van Gogh son maravillosos. Cipreses como este que hay aquí. Es una locura. La iglesia de Auvergne, me parece que es. O sea, él le apasionaba aquello que pintaba, y lo pintaba de la mejor manera que podía, y practicaba. En 10 años tiene una cantidad de cuadros impresionante, y de bocetos y de dibujos y demás. Pero siento que para Picasso, sobre todo en un momento dado, la pintura se vuelve un fin en sí mismo. Y para Van Gogh es siempre un medio de contar la ebullición que lleva por dentro. Es mi forma de verlo, probablemente estoy equivocado.